Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. A Perú le deparan sorpresas electorales de esta semana. Nadie puede asegurar que hay un candidato presidencial con grandes y seguras opciones de triunfo o de tener un triunfo amplio. Al contrario, todo puede pasar. Nadie pronostica nada, menos aún las empresas encuestadoras, si se tiene en cuenta que alrededor de un 40% no ha decidido su voto en ese país andino. En ese contexto cabe preguntarse por qué ocurre este fenómeno. ¿Qué ha pasado para que los candidatos en general no cautiven la atención ciudadana? Pero también cabe reflexionar si esto advierte ya un periodo más agudo de desestabilización en el futuro y con el futuro gobierno. De esto queremos conversar con el analista político Javier Torres Seaone, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto volverle a ver, Javier, ¿cómo estamos? Un gusto acá para ayudarlos a comprender la situación del Perú. Claro que sí, de entrada le pregunto cómo se expresa este momento el clima político electoral en el Perú después de que se cerraron los debates, de que ya no se pueden conocer las encuestas y de que efectivamente hay un elevado número de indecisión. Bueno, el problema principal, creo yo, en el Perú es que hay una enorme desafección política, una distancia, una brecha que ya existía por la corrupción del caso Lavajato, que creo yo ha sido el factor más importante de distancia entre la ciudadanía y los políticos, como todos deben saber o recordar. Tenemos a expresidentes que están investigados, varios de ellos, uno con proceso de extradición, otro detenido en su domicilio, un tercero es candidato, el expresidente de Antumala, pero también está con investigación y con un juicio que está por empezar, y otro más, como el expresidente Alan García, se suicidó en el momento en que iban a detenerlo. Entonces, esto había marcado ya a la población peruana. A eso se le sumó la pandemia con la crisis económica que ha traído, con la crisis sanitaria y además con un escenario político que a todo lo que he señalado además se le agrega un periodo de 5 años de permanente confrontación entre ejecutivo y legislativo, incluso con 2 congresos, con presidentes vacados, ¿no? Uno renunciante, Kuczynski, otro vacado, con una crisis política en que el reemplazo del expresidente Vizcarra duró 5 días en el poder porque la ciudadanía salió a manifestarse en contra, y ahora con un gobierno de emergencia y transición como el que lidera Francisco Sagasti, que lamentablemente por el poco tiempo que tiene y también por la debilidad política de su propio partido, no ha logrado generar un proceso de transición, vamos a decir, bajo un cierto acuerdo político, ¿no? Hemos tenido amenazas de nuevas mociones de vacancia que por suerte no han llegado a lograr su objetivo, pero es una situación entonces en la que el ciudadano, la ciudadana que está afectado por los muertos, por los familiares enfermos, por toda la pérdida que ha significado la pandemia y por la recesión que tiene que ver con las cuarentenas que hemos tenido, además que han sido muy fuertes en el caso peruano. Todo esto marca una distancia que se entiende. O sea, ya había una distancia, ahora la distancia ha crecido. Y entonces los candidatos y candidatas no han logrado enganchar con ese malestar, con esa bronca del electorado. También como es natural, si usted está jugándose la vida todos los días o buscando trabajo todos los días o cómo sobrevivir, no está interesado en lo que le vaya a prometer a alguien para los próximos 5 años. También hay algo de eso, ¿no? Javier, pero además hay un elemento que es clave también entender a la hora de analizar en perspectiva electoral lo que ocurre en el Perú. Son 18 candidatos, es decir, son 18 opciones que tendría el electorado peruano para escoger a un presidente de la República o a una presidenta de la República. Esta dispersión también tiene una posible explicación, dicen algunos editorialistas, es demasiada codicia por el poder en determinados sectores políticos del Perú. ¿Hasta dónde esto también está evidenciando esa inestabilidad de un sistema que ya no da más, que efectivamente ha llegado a colapsar? Bueno, justamente la dispersión tiene que ver con reglas electorales y del sistema político que se intentaron cambiar durante el gobierno de Martín Vizcarra y se produjo una reforma a medias.
Entonces, probablemente lo que muchos creían era que de estos 18 candidatos por las reglas electorales, solamente unos 7 lograrían tener bancada y entonces todos los demás quedaban fuera del sistema electoral con las nuevas reglas, ¿no? Para próximos procesos, ¿no? Tendrían que reescribirse. Entonces se pensaba que con 7 bancadas en el Congreso la cosa se iba a ordenar un poco más, 7, 6 bancadas. Pero lo que ha pasado es que como los partidos en el Perú no representan a la gente, ¿no? Sino que representan yo diría en el 90% de los casos, intereses particulares, intereses corporativos, intereses legales e ilegales también, ¿no? De diferentes grupos de poder. Esto ha terminado llevando una fragmentación total, digamos, ¿no? Y como no ha habido, creo yo, una campaña electoral además normal, ¿no? Estas campañas que hemos tenido siempre de mítines con gran arrastre y con candidatos, con las manifestaciones, las movilizaciones. Esto que estamos viendo en imágenes es lo máximo que se ha tenido y ha sido el día del debate, ¿no? Pero normalmente los candidatos, incluso hay regiones a las que no han podido llegar, han tenido que respetar la distancia social porque les han llamado la atención de parte del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, yo coincido contigo en que nuestro sistema político realmente ha colapsado y ahora por las proyecciones al Congreso, ya no digo a la presidencia, podríamos tener 9 o 10 bancadas. Entonces, la dispersión se va a mantener y como no tenemos, decía yo, partidos políticos firmes, sólidos, estas bancadas se dividen además en el Congreso. Entonces, creo yo que hay una responsabilidad también grande en los políticos, tú lo has dicho, hay muchos intereses, la posibilidad de actos de corrupción, no pasa solo en el Perú, pero digamos, en el Perú, en plena pandemia hemos tenido también graves hechos de corrupción cometidos en gobiernos regionales, en gobiernos locales, muchas denuncias de todo tipo, y entonces, claro, lo que uno teme es que hay estos intereses que, como digo, entran al Congreso básicamente para legislar a favor de determinados grupos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la misma derecha peruana es una derecha que está dividida, ¿no? Hace 5 años todos fueron atrás de Keiko Fujimori con Fuerza Popular, ahora tienes por lo menos 4 o 5 partidos y por lo menos 3 o 4 candidatos que se pelean ese voto, ¿no? Entonces, esto, como digo, a mí lo que me preocupa no solamente es quién vaya a ganar las elecciones, sino qué va a pasar el día domingo cuando salgan los flash electorales, la boca de urna y la elección esté muy pegada. Ese Bueno, es un pero tema que eso también nos... vamos a verlo eso en la segunda parte, Javier, porque antes de cerrar este primer bloque, sí me interesa tener una visión del rol que ha jugado la derecha en esta etapa de crisis, no solamente económica, sino también sanitaria. ¿Hasta dónde la derecha se repite, se reproduce en la misma lógica, sin dar alternativas, pero al mismo tiempo tiene cierto grado de aceptación a pesar de la indecisión de la que hablamos? Bueno, acá hemos tenido la emergencia por primera vez de un candidato que, aunque ahora ha caído en las encuestas, es un candidato digamos, es un admirador pues, de Jair Bolsonaro y de Donald Trump. Ya con eso todos nuestros amigos del continente, amigos y amigas, ya saben a qué me refiero. Es el señor Rafael López Aliaga, miembro del Opus Dei, ¿no? De la derecha más conservadora, autoritaria y radical, como le dicen ahora también algunos analistas, ¿no? Que va en la campaña, en parte de la campaña ha andado sin mascarilla, ¿no? Desafiando en contra de las medidas sanitarias. Yo creo que capta a un sector del electorado conservador que existe, ¿no? O sea, uno no puede negar. Y también capta, aparte de este electorado, vamos a decir así, embroncado, como le digo yo, ¿no? Porque tiene un discurso con apoyo de varios medios de comunicación y el uso del fake news, ¿no? Que es muy fuerte en este tipo de líderes, ¿no? Que de alguna manera aparece como el vocero de sectores que están pues en contra de toda medida sanitaria porque han sido vistos afectados en términos laborales, pero que en realidad, y además se presenta como un empresario exitoso, pero en realidad es alguien que ha aprovechado
de sus posiciones a lo largo de toda su vida y sus vínculos con el poder político y con el poder eclesial en el Perú. El Opus Dei ha sido muy fuerte en el Perú en las últimas décadas para hacer negocios. Entonces es más de lo mismo y es peor inclusive por estas posturas contra los derechos civiles, declaraciones muy duras contra las mujeres, ¿no? Y entonces yo creo que por suerte el electorado se ha dado cuenta y no ha crecido más, porque empezó a crecer sobre todo en Lima. Lima es, a pesar de ser la capital de la República, es una ciudad con un voto conservador, lamentablemente, herencia del fujimorismo, que hoy día se cumplen 29 años, además del golpe del 5 de abril, y una fecha nefasta para nuestro país. Y me parece que ahí tienes un sector, pero además tienes al otro fujimorismo, que es Keiko Fujimori, que ahora un nuevo giro en su política, luego del pésimo manejo político durante el periodo de Kuczynski, sobre todo, ¿no? Y de los juicios que tiene, ahora apela a la memoria de su padre, porque claro, estamos en un país en crisis, en un país devastado por la pandemia. No es la misma situación, pero en algo se parece a fines de los años 80, cuando teníamos el terrorismo y la hiperinflación. Entonces ella quiere jugar a eso. Y también hay otro candidato que es Hernando de Soto, un representante de la derecha también empresarial. Él es uno de los padres del neoliberalismo en el Perú, fue un promotor ya en los inicios de los años 80, es un hombre de 79 años, pero que se vende ante la juventud, que no lo conoce, porque como digo, hay sectores muy despolitizados, como alguien nuevo, alguien que puede resolver los problemas por los contactos que tiene con los líderes mundiales, y saca pues sus fotos con Bill Gates y con Clinton, en fin, de toda su trayectoria internacional, y con eso ha logrado también un bolsón. Pero esos tres candidatos, diría yo, que juntos suman un poco menos, quizás, incluso un poco menos, lo que tuvo Keiko Fujimori hace 5 años. Entonces, es una derecha también dividida, porque creo yo que, a pesar de que no hemos tenido sentencias por el caso Lavajato todavía, la derecha peruana sin duda sufrió un durísimo golpe con las denuncias del caso Lavajato, porque se puso en evidencia la corrupción, y eso ha llevado a confrontaciones en este sector que no se ha logrado unir, pero que seguramente en una segunda vuelta, si entra uno de ellos, van a respaldarlo, eso no tengo ninguna Claro, duda. vamos a hacer la primera pausa, Javier, enseguida volvemos para analizar en perspectiva lo que puede pasar incluso con un triunfo de uno a otro sector y el gobierno que vendrá con un Congreso evidentemente también polarizado. Hagamos la primera pausa y enseguida nos conectamos de nuevo con Lima, con Javier Torres Eaone, analista político. Vamos a la pausa.